Buenos días, tardes, noches, donde me estés viendo. Ah, perdón. Ahora sí, buenos días, tardes, noches, donde me estés viendo. Aquí su amigo Josie. Así no se hace la introducción. Sería buenos días, tardes, noches, donde me estés viendo. Este es tu amigo Josie. Este es mi canal de pérdida de peso. Desde hace 2 años estoy con ayuno intermitente, dieta low carbs. Había perdido 45 kilos en esos 2 años, bueno, menos de 2 años, año y medio, y tuve un pequeño descanso en el cual recuperé 12 kilos y ahora estoy tratando de bajar lo que subí y estoy tratando de bajar más. Me voy a alistar, ya regreso. Bueno, ahora sí, vamos a ordenar las ideas, como les estaba diciendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo y qué horario nos estés viendo. Esto de hablar como youtuber cansa. Realmente, bueno, para los que no me conocen y vienen entrando al canal, que esta semana han sido bastantes, 20 y resto nuevos suscriptores. Se los agradezco de corazón a todos y a cada uno de ustedes. Mi nombre es Josie, este es mi canal, Josie Soy Josie. Este canal ha tenido 3 cambios de nombre en estos últimos 2 años, pero este es el definitivo. Este es mi canal sobre mi pérdida de peso, donde les voy a contar una historia resumida, rápida. Aquí en el canal ahí está toda la historia completa. Tal vez les dejo un enlace por acá para que vean qué es lo que estoy haciendo. Pero en resumidas cuentas, tuve un accidente, estuve en cama 6 meses, 3 años y medio en silla de ruedas. Subí mucho de peso, fumaba, tomaba alcohol como si no hubiera un mañana. Y en el 2019, con la muerte de mi padre, decidí y se lo prometí a él que iba a cambiar mi forma de vida. Dejé de fumar, ya ahorita en abril cumplo 3 años.
dejé de tomar, no al total, sino a un nivel ya más moderado. Tomo de vez en cuando en reuniones sociales, cosas así. Y estoy tratando de tomar cosas que no tengan tanto azúcar. Antes tomaba ron con coca y eso fue una de las cosas que me llevó a la perdición de subir tanto de peso. Dejé de fumar, dejé de tomar, me mudé de ciudad, vine a vivir con mi madre otra vez, acompañándola porque quedó media solita. Y pues nada, en el 2020 de enero empecé a hacer ayuno intermitente, descubrí el ayuno intermitente y la dieta low carbs, que he estado haciendo desde el 2 de enero del 2020. He perdido o había perdido 45 kilos, yo estaba en 220, llegué a 175, de hecho llegué a 173, pero como todo en esta vida o les pasa mucho o nos pasa a muchos, llegué al punto donde me cansé de estar llevando esta vida sana, porque no estaba acostumbrado a eso, y hacerlo en cambio así me costó mucho. Y en el momento que me retiré fue muy fácil volver a la vida anterior. No te estoy diciendo que volví a fumar, no volví a fumar. Sí volví a mis malos hábitos de comer, empecé a consumir azúcar. Es más, me hice adicto al azúcar otra vez. El azúcar uno se hace adicto al azúcar, es adictiva. Busquen en YouTube para que vean qué pasa por qué es que usted se hace adictivo al azúcar. Hay una pequeña bacteria que vive entre nosotros que nos hace comer azúcar, y el cuerpo funciona por azúcar o por cetosis, y eso se trata del ayuno intermitente. El ayuno intermitente se trata de cambiar primero los hábitos alimenticios, comiendo a ciertas horas y comiendo ciertas cosas con mi dieta low carbs. No les voy a dar muchos consejos y no me pidan tampoco que hable mucho de la dieta, de cómo se hace. Yo les puedo decir cómo yo la hago, pero ustedes no pueden seguir mis pasos porque cada cuerpo es diferente. Entonces por eso yo casi no dedico nada de este canal a enseñarles exactamente cómo se hace la dieta. Yo no soy doctor, no soy nutricionista y no creo que sería conveniente de que yo diera exactamente los pasos. Busquen al Doctor de la Rosa aquí en YouTube, Doctor de la Rosa, o a el otro doctor que no me acuerdo cómo se llama, pero Borja. Le voy a dejar aquí tal vez en los comentarios el link de los canales de ellos. En esos 2 años perdí 45 kilos, increíble. Cambié, dejé de estar en silla de ruedas, empecé a caminar y empecé a vivir otra vez. Empecé a ver mucho YouTube, a consumir YouTube, y empecé a ver viajeros. Me gustó mucho lo de ser nómada digital, me gustó mucho lo de viajar. Y bueno, precisamente hoy iba a hacer un pequeño van tour sobre la Michu, que es mi van, pero el día está muy oscuro y empezó a hacer mucho frío y realmente me dio hueva, como decimos aquí en Costa Rica, me dio pereza. Entonces hoy va a tratar nada más este videoblog y de mi pesaje. Ya les conté a grandes rasgos qué pasó, qué hago y qué voy a hacer. Bueno, lo que no les he dicho es qué voy a hacer. Ahorita voy a hacer el pesaje diario, lo voy a hacer aquí con ustedes. Y más adelante, cuando llegue a mi meta, quería salir a viajar. Quería ir a conocer América, si se puede ir a Europa, a Asia, a África. Hay cosillas de África que no estoy como muy seguro. Pero viendo videos y viendo a los viajeros que están allá, me gustaría ir a África, aunque sí hay cierto recelo, cierto miedo, porque las cosas que uno ve y las cosas que uno escucha, y me imagino que en Europa, a los que tal vez son de Europa, dicen lo mismo de Latinoamérica, porque también he visto que los europeos le tienen miedo a Latinoamérica, que somos que tenemos un montón de conflictos. Sí, tenemos conflictos como en todos los países. Lo que pasa es que aquí las noticias son tan amarillistas que explotan lo más malo hacia el resto del mundo de nuestra Latinoamérica. No les voy a mentir, hay narcotráfico, hay prostitución, hay un montón de cosas malas, pero hay más cosas buenas. Hay muchas cosas buenas.
Los latinos somos personas amables, confiables, somos personas que nos gusta hacer amigos y tener amigos. Entonces, les recomiendo, si usted es europeo y está viendo mi canal, que se venga a Latinoamérica a viajar. Hay muchos europeos que están viniendo y están viendo que Latinoamérica no es como lo pintan. Ahí tenemos a, bueno, ahorita un canal que reciente incorporé a mi lista de canales es de Coffee Van Tour con José y su mujer, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba porque tengo muy mala retentiva. También tengo a Furgo en Ruta, que han sido una de mis inspiraciones, a María y a su compañera, que malo soy para los nombres, me disculpan si ven este video los de Furgo en Ruta, porque son unos ídolos. También tengo a Viajar Vale la Pena, son argentinos. A Los Mundo, ahí fue donde descubrí la vida del nómada digital, y eso es lo que me quiero dedicar. Por culpa de ellos, si me están viendo, un saludo a Los Mundos, a Los Munditos, a los gatos, a ese camión hermoso que tienen. Ustedes son los culpables de que yo descubriera todo esto de los nómadas digitales, de vivir viajando, realmente de vivir, porque de eso se trata ser nómada digital. Bueno, me estoy alargando mucho con el video, entonces vamos a ver si hacemos el pesaje diario. Vamos a ver por acá. Me los voy a llevar por este ladito. Voy a sacarlos del trípode, siempre los tengo en un trípode cuando estoy acá. Y ahí salieron perfectamente. Vamos a ver, para que vean, este es mi setup. Ahí está mi computadora, mi play. Este es un backup de corriente y mi televisor, y ese es el desorden de mi closet. En este cuarto pequeñito es donde vivo desde hace 2 años, en casa de mi madre, que me hizo el favor de recibirme otra vez. Y pues nada, vamos a pasar por la cocina. Ay, vamos a ver. Esta es la casa de mi madre. Generalmente en las mañanas me despierto y vengo y hago mi café. Voy a poner el agua nada más un momentito. Bueno, como está mejorando el día, voy a hacer el video de la van para que la conozcan, a la Micho entera, para que vean sus especificaciones y qué es lo que pretendo hacer. Creo que eso lo voy a tirar para el otro domingo. Estamos en mi sala de pesaje, a.k.a. la terraza de mi madre. Aquí tenemos esta mesa que va para la casa de la playa. Hablando todo esto, tengo un viaje a la casa de la playa. Tenemos un viaje mi mamá tiene casa en la playa y tenemos que ir a dejar unos muebles, y creo que me quedaré una semana con ella ya, y esperando, vamos a ver si hacemos videos desde allá. Esta, como se los he dicho en mis shorts, en todos los videos, esta es la pesa báscula romana, y vamos a ver cómo nos fue hoy. Creo que perdí otro poco. Y feliz, seguir en la ruta, encaminado. Esos son mis pesajes diarios. Si has llegado hasta acá, en este video tan largo, te suplico que te suscribas. Es totalmente gratis. Al suscribirte me ayudas.
me ayudas a seguir haciendo videos, que esto me apasiona, y a seguir creciendo en el canal para tener más suscriptores y empezar a monetizar, que es algo que quiero para poder subsistir en el viaje que pienso hacer por toda Latinoamérica. Si quieres apoyarme, suscríbete, es totalmente gratis. Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse, le das a la campanita para que YouTube te notifique cuando hay más videos o shorts en este canal. Por aquí les voy a poner cuánto fue lo que perdí. Es que no sé cuánto perdí, creo que fue como kilo y resto en un día. En esta semana subí, bajé, he bajado. Esta semana ha sido un poco complicada. No sé qué pasó. Volver al ayuno como se debe, entonces eso me ha estado complicando seriamente bajar de peso. Entonces, pues nada, hasta aquí el video. Como les dije, suscríbanse, háganme ese favor. Si me ven en la calle, salúdenme también. Un abrazo, un beso desde Costa Rica para toda Latinoamérica, para todo. Bueno, estoy viendo, me están viendo mucho de México. Pronto estaré por allá, me fascina su país, quiero conocer, quiero ver toda la cultura gastronómica, toda la cultura de ese hermoso país. Un saludito, los mexicanos aquí en los comentarios, se los agradezco bastante. Pura vida, nos vemos hasta el próximo domingo en este canal de Yo Sí Soy Yossi, perdiendo peso.